Efesios 2, 8 y 9 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No es por obras la salvación. No puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Yo no puedo ayudarte a vos a salvarte. Yo no puedo ayudar a nadie para salvarme. Me encantaría hacer algo para salvarte, pero no puedo. Porque es por gracia. Es un regalo de Dios, otorgado en su misericordia para todas las personas, para todos aquellos, como dice Juan 3:16, para todos aquellos que crean. Es por medio de la fe, como mencioné recién la cita bíblica de Efesios 2, 8 y 9. Por medio de la fe. Y la fe esa no la generamos nosotros. Es un don, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La fe que salva, que te salva el alma, que te salva por la eternidad, es la fe que te da Dios, te concede Dios. Y estamos hablando de una relación con Dios. Por lo tanto, no estamos hablando de una religión más. Estamos hablando de una relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiso hacer desde un principio, relacionarse con el ser humano. Somos su creación y Él quiere que le glorifiquemos a Él, que vivamos para Él, que vivamos según su voluntad. Pero cuando entró el pecado, ya esa relación se cortó, se vio afectada. Por lo tanto, ya quedamos distantes de Dios, ya quedamos muertos, como dice la Escritura, muertos espiritualmente. Por eso dice Efesios 2, 1 en adelante, y que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. En delitos y pecados. Por lo tanto, no nos podemos salvar a nosotros mismos. No podemos ayudar a Dios para salvarnos. No podemos ayudar a nadie. Pero Jesús sí nos puede salvar. Hoy leíamos Juan 14:6, donde dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí, si no es a través de Jesús. Nadie llega al cielo, nadie llega a relacionarse, a reconciliarse con Dios Padre, si no es por Jesús. También en Juan 6:44 nos dice que ninguno puede venir a mí, hablando Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué significa esto? Que nosotros por naturaleza no buscamos a Dios. Quizás nosotros decimos, yo siempre fui respetuoso de Dios, siempre quise estar cerca de Dios, pero a mi manera, no a la manera de Dios. Porque a la manera de Dios, dice la Biblia, que ninguno puede ir verdaderamente a Dios. Ninguno puede acercarse verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que nos separa, que es nuestros pecados. Y el único medio, el único puente que nos puede llevar a reconciliar con Dios es lo que Jesús hizo, reconocer que nuestra condición y reconocer que lo único que Jesús hizo en la cruz es suficiente para estar en paz con Dios, para reconciliarnos con Dios. Y dice también en Juan 16:8, hablando del obrar del Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos convence de pecado. Yo te puedo estar hablando toda la noche y no es la idea, ya estoy terminando, para que no te preocupes, pero creo que es muy importante poder compartir en este momento lo que la Biblia dice, como siempre decimos desde el púlpito, y siempre, no solamente desde el púlpito, pero podría estar hablando toda la noche, y mañana, y pasado, y todos los días, tratando de convencerte de que sos un hombre pecador o que sos una mujer pecadora. Pero ¿sabes qué voy a lograr? Que me odies, que me tomes bronca, porque yo no tengo el poder para convencerte. Dice la Biblia que es un obrar de Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Él es el que te convence de pecado, justicia y juicio. Hasta tanto Dios no obra en tu corazón, no vas a estar convencido, no vas a ver tu realidad delante de Dios y no vas a reconocer tu necesidad de Dios, de reconciliarte con Dios, de depositar esa fe que Él te da en los méritos de Jesús, y vas a querer seguir viviendo como vos querés, como usted quiera. Reconocer tu condición o su condición delante de Dios en primer lugar, arrepentirse de sus pecados, de tus pecados, aceptar el perdón que Dios nos ofrece a través de la persona de Cristo. Creyendo de todo corazón en el Evangelio, en las buenas nuevas, en las buenas noticias, que podemos ser salvos por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Es recibiendo ese regalo
diciendo sí acepto el regalo que Dios me da a través de Jesús. Por eso Jesús nació, para morir en una cruz, por amor a vos. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, o sea, de manera suprema amó Dios al mundo. ¿Qué hizo al respecto? Entregó a su único Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que nosotros seamos un poquito mejores personas para Él mandar a su Hijo a nacer en este mundo, a vestirse de humanidad, a ser como uno como nosotros, y luego morir en la cruz. Pero bueno, vamos a esperar que la humanidad se mejore, que la humanidad se sane un poco. Está muy corrompida, está muy pecadora. No, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, pecando todos los días contra Él. Él, sin importar de eso, pagó el precio. Decidió voluntariamente mandar a su Hijo a nacer en este mundo, a vivir una vida como la que vivió, justa, irreprensible, y luego morir en la cruz, sin pecado. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Dice Pedro, por los pecados. Por los pecados. Desde un comienzo, ¿se dieron cuenta? Que el nombre que tenía que recibir ese nuevo ser que iba a dar a luz María se iba a llamar Jesús. ¿Por qué? Porque iba a salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Ahora acá Pedro nos dice que Cristo padeció una sola vez en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por los pecados. Y continúa diciendo Pedro, el justo, porque Jesús fue justo. Jesús no murió por sus pecados, ni siquiera por un solo pecado. Totalmente justo, 100% justo. Jamás se halló engaño en su boca, dice la Escritura. Pero dice Pedro, el justo por los injustos. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios Padre. Quiero ya, para ir terminando, leer Hebreos 9:28, que también dice muy similar a lo que Pedro dice en su carta. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Gracias a Dios, porque una sola vez fue suficiente. Y dice el escritor de Hebreos, para llevar ¿qué? Los pecados de muchos. Para llevar todos mis pecados. Para llevar todos tus pecados. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús dice en Juan 10:10 que el ladrón, hablando del diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Ese es el propósito de Jesús, es el propósito de Dios, es darte vida y vida abundante, vida espiritual. Y solamente, como cité varios pasajes, solamente podemos ser salvos a la manera de Dios. Él es el que diseñó esta forma de podernos salvar de nuestro eterno castigo en el infierno. Él diseñó eso. No lo diseñamos nosotros. Es más, en 1 Corintios, Pablo escribe ahí diciendo que a Dios le agradó salvar a los creyentes, todos aquellos que en Él creemos, por la locura de la predicación del Evangelio, por la locura de la predicación de la Biblia. A Dios le agradó así, podría haberlos hecho de otra forma, pero quiere que lo hagamos de esta forma. Por eso nosotros enfatizamos mucho lo que la Biblia dice, porque entendemos que es la palabra de Dios. Y entonces siempre queremos comunicar lo que Dios dice. No ponernos acá y decir, bueno, mi experiencia fue con Dios esta, mi experiencia fue aquella, ¿y cuál fue tu experiencia? Y empezamos a hacer así un ranking de experiencia. Es lo que Dios dice. Dios determinó salvarnos a nosotros de una forma. Y Él quiere hacerlo de esa forma, a través
de su gracia a través de los méritos de Jesús en la cruz, regalándonos el don de la fe para que podamos creer que lo que Él dice es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al cielo, nadie va al Padre, nadie se relaciona con el Padre, nadie se reconcilia con el Padre si no es a través de Cristo. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vamos y damos gracias a Dios por esta gran noticia. Amén. El justo por los injustos. También nos dice en 2 Corintios 5, 21, que Jesús, también afirmando lo que hemos dicho en esta noche, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y como ya hemos estudiado este texto en profundidad, no solamente saldó nuestra deuda para todos aquellos que hemos creído, porque nadie, hoy citaba Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, que delante de la justicia de Dios, delante de la santidad de Dios, estamos todos en la misma línea. No hay alguien que esté más cerca de Dios, o no hay alguien que haya podido hacer una cierta cantidad de obra que eso le favorezca y Dios lo tenga en cuenta para salvarlo. Delante de Dios estamos todos iguales. Bueno, de la misma forma, nosotros, dice que los que hemos creído, por su gracia y misericordia, dice, no solamente saldó nuestra deuda de pecado, sino que también puso en nuestra cuenta la justicia de Cristo. No solamente tenemos la deuda cero del pecado, sino que tenemos una cuenta con saldo y es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que la Biblia dice, ni más ni menos. Por eso, como dije hoy en principio, podés ir a tu casa, buscar una Biblia o en Google y fijarte lo que la Biblia dice y poder ver que no hemos hablado más que lo que la Biblia dice. Y eso siempre queremos hacer porque entendemos que es la verdad y estamos convencidos de eso. Y lo que Dios dice, como fue en el tiempo de la creación, cuando nos relata Génesis, Dios por el poder de su palabra, como leímos también en el Evangelio de Juan capítulo 1, por el poder de su palabra, todo lo que vemos se hizo, se realizó, se fundó todo, por el poder de la palabra. No necesitó procesos, no necesitó procesos evolutivos. Él dio la orden y se hizo todo. Se separó esto de aquello, y así todo. Dice que Jesús estaba en la creación. ¿Por qué? Como mencioné, que hay un solo Dios. Manifestado en tres personas, sí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Hijo es el que nació en un pesebre. Con el único propósito, por amor a nosotros, por amor a vos, por amor a mí, para salvarnos de nuestro merecido castigo por nuestros pecados. No por los pecados de tu vecino, no por los pecados de tu familiar, de tu pariente, de tu compañero de trabajo, de tu compañero de escuela, sino por tus pecados. Todos iguales, delante de Dios, todos en la misma condición. Pero gracias a Dios por la buena noticia, el Evangelio, como dice la Escritura. Y queremos cerrar este momento con una oración y quiero que medites, no lo que yo dije, nuevamente. Quiero que medites lo que la Biblia dice, porque eso, la verdad de Dios se cumple. O sea, así como yo leí algunas citas del Antiguo Testamento, lo que decían los profetas antes que aconteciese, eso fue palabra de Dios, fue revelación de Dios. Y pasaron cientos de años y se cumplió la palabra de Dios. Entonces, va a pasar cierta cantidad de días, cierta cantidad de años, y lo que hoy estamos hablando se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, no por otra cosa. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos diste, Señor, en esta noche. En primer lugar, quiero agradecerte por cada persona, Señor, que nos ha acompañado en este momento, en este culto navideño. Estamos muy agradecidos a ti, estamos muy agradecidos a las personas, Señor. Estamos muy contentos, muy gozosos, Señor, de poder compartir tu palabra. Como dije recién, Señor, lo que realmente nos importa, Señor, hasta que tú nos lleves de esta tierra, es siempre hablar y exponer lo que tu palabra dice. Señor, es lo más importante, es lo que tiene poder en sí misma, Señor. Y tú has determinado una forma, una manera para salvarnos y queremos agradecerte, Señor, por tanto amor, tanta misericordia en que Jesús haya nacido. Señor, gracias porque no solamente, Señor, nació para ser una persona más sobre la tierra, porque jamás podría haber sido una más
porque era tu unigénito Hijo, el Hijo del Dios viviente, Señor, vestido de humanidad, 100% Dios, 100% hombre, Señor, y gracias porque nació con el propósito de morir en la cruz, para salvar a su pueblo de sus pecados. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no tenemos que hacer buenas obras o méritos propios para obtener favor tuyo, para que nos salve. Solamente depositando esa fe que tú nos regalas en la misma persona de Cristo. Es suficiente, dice tu palabra, para que podamos nosotros ser salvos. Señor, es por gracia, no es por obra. Señor, es por medio de la fe. Gracias, Señor, porque nos has concedido este regalo. Señor, pedimos en especial manera por cada persona que nos acompaña en esta noche y que aún todavía no ha depositado su confianza, su fe en ti, Señor, para que pueda meditar en tu palabra, en lo que ha escuchado esta noche, Señor, y confiamos en el obrar de tu Espíritu. Tu Espíritu, como hemos mencionado, Señor, tu palabra, tu Espíritu es el que nos convence. Señor, todos aquellos que te hemos conocido, sabemos que por muchos años quizás tuvimos una religión, hay muchas religiones, pero lo que tú muestras en tu palabra es una relación contigo mismo, Señor, y eso es lo que realmente nos promete vida abundante, vida eterna, Señor. Pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a cada persona. Pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, con bien, tanto, Señor, en el transcurso, Señor, de lo que falta de terminar este culto, como luego, Señor, también en el compartir los alimentos. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas